Bienvenidos a la parte 2 del video de hepatitis viral. Comenzaremos con diagnóstico. Para el diagnóstico clínico es importante entender que las hepatitis virales no pueden distinguirse entre sí de otras hepatitis virales y el diagnóstico clínico se confirma mediante pruebas microbiológicas. Debemos conocer los antecedentes de nuestros pacientes, antecedentes de medicamentos administrados para descartar hepatitis tóxica y toxicomanías para agregar factores de riesgo como el abuso de drogas intravenosas, antecedentes de viajes a zonas endémicas y debemos conocer si está vacunado. Igual, antecedentes inexplicables como episodios repetidos de hepatitis aguda que nos indicaría hepatitis crónica que se subagudiza, así como antecedentes de transfusión sanguínea y de plasma y proteínas, como es el caso de pacientes hemofílicos, pacientes que tienen diálisis y pacientes con reciente transfusión. Entonces, en el mejor de los casos, la presentación de las manifestaciones clínicas en sus diferentes etapas nos harían un probable diagnóstico clínico de hepatitis que confirmaríamos, pero los datos de hepatitis fulminante como la encefalopatía hepática, coagulopatías, ascitis y edema no confirmarían el diagnóstico, pero nos harían pensar en una hepatitis fulminante, que sabemos que rara vez esta complicación se presenta en las hepatitis virales. Ya sabemos que las pruebas que apoyarían nuestro diagnóstico conforme a la fisiopatología de la enfermedad serían la biometría hemática completa, que apreciaríamos una linfocitosis en la hepatitis aguda y normalmente una linfopenia en la hepatitis crónica. Las pruebas de funcionamiento hepático son clave, puesto que la ictericia se presenta cuando la bilirrubina directa e indirecta se encuentran mayores a 2.5 miligramos por decilitro. Las transaminasas, sobre todo la alanino-transaminasa, se va a encontrar mayormente en las 1000 unidades por decilitro y con concentraciones mayores a estas. Los tiempos de coagulación se van a ver prolongados, pero esto es específicamente en las hepatitis virales severas y en otras hepatitis. El INR se va a ver mayor a 1.5 y el tiempo de protrombina mayor a 14 segundos. Otras pruebas de la química sanguínea que nos interesarían serían la glucosa plasmática, la albúmina y la creatinina, para descartar otras patologías. Entonces, para el diagnóstico específico de los diferentes tipos de hepatitis, las pruebas de suero y plasma, de antígenos y anticuerpos confirmarían nuestro diagnóstico. En el caso de la hepatitis A, debemos encontrar anticuerpos en contra del virus de la hepatitis A y estos son IgM. Son detectables a los 15 días de la aparición de los síntomas y confirman nuestro diagnóstico. Esto se hace por técnicas de enzimo-inmunoanálisis, por ELISA y por el método de quimioluminiscencia. Cuando nos da reactivo significa que es positivo. Esto lo recomienda el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. En esta otra tabla vemos los niveles séricos de anticuerpos y antígenos y transaminasas en la hepatitis A en las diferentes fases de la hepatitis aguda. Como recordemos, la hepatitis A nunca se cronifica. En la fase perictérica veremos una alza en las enzimas hepáticas y a los 15 días encontraremos la IgM que confirma nuestro diagnóstico. Así, los signos y síntomas se verán relacionados con la presencia de el virus de la hepatitis A en las heces. No es común hacer un cultivo de heces en el paciente, así que con la presencia de transaminasas elevadas y IgM que confirma nuestro diagnóstico, podríamos dar tratamiento de la hepatitis A. Seguimos con el diagnóstico de la hepatitis B. En México, el diagnóstico idóneo es la detección de antígenos y anticuerpos, recomienda el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. El primero que se debe solicitar
es el antígeno de superficie de la hepatitis B. No obstante, el resultado negativo de este antígeno nos descartaría hepatitis B aguda. Más bien, la presencia de una hepatitis crónica necesitaríamos los demás antígenos y anticuerpos en contra de esta enfermedad. Existen otras pruebas como la detección de ADN polimerasa y la detección de ADN viral por técnica de PCR, que son más utilizadas para el diagnóstico molecular. Y en esta curva que nos presenta las distintas fases y los niveles séricos de antígenos y anticuerpos, podemos ver que el antígeno de superficie de la hepatitis B es el primero en elevarse. De ahí el antígeno E de la hepatitis B, que se relaciona con su infectividad, así como las transaminasas en las distintas fases de la hepatitis B aguda. La seroconversión se empieza a dar, pero nos puede dar una ventana en donde el antígeno de superficie de la hepatitis B saldrá negativo, así como los anticuerpos en contra del antígeno de superficie, y nos puede dar un falso negativo. La seroconversión es ese dato que nosotros tenemos cuando un antígeno se presenta su forma de anticuerpo, o sea, se crea una respuesta humoral en contra de este. Entonces, cuando tenemos positivo el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, debemos realizar los demás antígenos, así como el DNA viral, y podemos titular y clasificar la hepatitis B. La respuesta que hay en un individuo inmunizado que recibió sus vacunas siempre es anticuerpos en contra del antígeno de superficie de la hepatitis B, y hay portadores que pueden contagiar a las demás personas y no presentar síntomas. La aguda replicativa y la aguda no replicativa se diferencian por los antígenos, se crean anticuerpos en contra de este. Y la crónica con replicación y sin replicación se diferencian por la baja infectividad. El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B se relaciona con la presencia de este en la sangre. El antígeno E del virus de la hepatitis B se relaciona con su infectividad, y no vamos a encontrar antígeno de la fracción nuclear porque este se encuentra replicando, pero el anticuerpo en contra de la fracción nuclear indica la replicación de este con estos activados. Para el diagnóstico del virus de la hepatitis C, la muestra de suero plasma se verá identificar el anticuerpo en contra del virus de la hepatitis C. No obstante, pruebas como la reacción en cadena de polimerasa pueden detectar su RNA viral desde el primer mes de infección. Y a diferencia de la hepatitis A y la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, que se cronifica con mayor medida, crea un pico de transaminasas en los primeros meses, y este se prolonga e incluso con picos durante años. Y para el diagnóstico de la hepatitis D y E detectaremos IgM con pruebas de ELISA por quimioluminiscencia. En el caso del virus de la hepatitis D, igual se puede detectar por PCR, RNA viral y estas en el suero. La biopsia hepática es otra prueba que se puede solicitar, pero no sirve para diagnóstico, sino que para tipificar el daño producido por los virus. Y cabe recalcar que el daño por los diferentes tipos de virus de la hepatitis no se puede diferenciar. En la hepatitis aguda encontraremos necrosis acompañada de linfocitosis y cúmulos de hepatocitos, lobulillos enteros y desestructuración lobulillar. Los hepatocitos necróticos serán eosinófilos y redondeados, y encontraremos cuerpos de Councilman, que son figuras hialinas
eosinófilas que indican la apoptosis de los hepatocitos. La biopsia hepática en la hepatitis crónica da signos de fibrosis, puesto que aumenta la densidad del espacio subendotelial que contiene lipocitos que empiezan a formar fibrilas. Igual, estos lipocitos activados son fibrinogénicos que propiciarán la fibrosis hepática y se pierden las microvellosidades de nuestros hepatocitos y pueden tornarse más eosinófilos. Ahora, en el diagnóstico diferencial tenemos que descartar diferentes enfermedades y enfermedades infecciosas y daño directo a los hepatocitos pueden inhibitar a la hepatitis viral. La mononucleosis infecciosa, la infección por citomegalovirus, el virus herpes simple, que es el que causa en mayor medida hepatitis, pueden causar otro tipo de hepatitis virales. La leptospirosis, la sífilis secundaria y la brucelosis y la fiebre Q por riquecias son de origen bacteriano, ya lo sabemos. Otras enfermedades como la hepatitis tóxica, ya sea por paracetamol, alcohólica, que puede progresar igual a crónica, y la enfermedad de Wilson, que es el depósito de cobre, nos darían una similitud. Igual la hepatitis isquémica, la hepatitis autoinmune y la obstrucción de las vías biliares nos pueden dar síntomas parecidos. Continuamos con el tratamiento de la hepatitis. El tratamiento general de la hepatitis viral aguda es un tratamiento conservador en el cual se recomienda reposo absoluto si los síntomas son marcados. En caso de náuseas y vómitos excesivos y en el impedimento del paciente para consumir alimentos o hidratarse por vía oral, está indicada la administración intravenosa de solución glucosada al 10%. No habrá restricciones en la dieta normal, pero se prefiere alimentos apetecibles para el paciente para que sean mejor tolerados. Es importante que el paciente no realice ejercicio físico ni consuma alcohol o fármacos hepatotóxicos como el paracetamol y el sulfato de morfina. El tratamiento de la hepatitis A aguda es recibir profilaxis post-exposición. Correcto, o sea, es la vacunación después de que se sospecha la hepatitis A aguda. En el caso de los pacientes sanos, en el caso de personas inmunocomprometidas y ancianos, se recomienda la inmunoglobulina, que va en concentraciones de 0.02 miligramos por kilogramo. Los criterios de referencia y hospitalización a segundo nivel o tercer nivel son los siguientes. Cuando surge una encefalopatía, es decir, cuando hay datos de deterioro neurológico, cuando nuestro INR en nuestros tiempos de coagulación es mayor a 1.6, cuando hay datos de falla hepática que ya los hemos mencionado, cuando es imposible conservar la hidratación y la nutrición de nuestro paciente por su estado de deterioro, y en pacientes con enfermedad hepática recurrente. Se debe enviar a cuidados intensivos o a unidad de trasplante hepático en la hepatitis fulminante. Sabiendo que el tratamiento de las hepatitis agudas virales en general es el mismo, el tratamiento específico de la hepatitis B crónica debe indicarse cuando ya tengamos el diagnóstico y cuando se cumplan estos criterios: niveles séricos de ADN del virus de la hepatitis B, niveles altos de alanina aminotransferasa y severidad de la enfermedad hepática. El tratamiento de elección es interferón pegilado alfa y análogos de nucleósidos, en los cuales tenemos los siguientes: entacavir, tenofovir, pelibudina, adefovir y limibudina. Se prefiere el TAF en lugar de TDF, que son diferentes estructuraciones químicas del tenofovir. Se prefiere el TAF porque mejora la densidad ósea y impide la osteoporosis. El interferón pegilado debe aplicarse por vía subcutánea en estas dosis por 48 semanas. Los análogos de nucleósidos, aquí tenemos las diferentes dosis para los diferentes análogos y
el tratamiento es más largo, hasta que se negativice la presencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Sus mecanismos de acción son diferentes, aunque parecidos. El mecanismo de acción del interferón pegilado es la inhibición de síntesis de proteínas virales. Es un antiviral directo y los análogos de nucleósidos inhiben la síntesis de DNA, por eso son antivirales. Vamos con el tratamiento de la hepatitis C crónica. Este consiste en la ribavirina, un antiviral directo, y el interferón pegilado, que como vimos en la hepatitis C puede ser alfa 2B o alfa 2A. ¿Qué pacientes deben de recibir este tratamiento? Todos los pacientes que no fueron tratados previamente y los tratados por enfermedad hepática crónica compensada o descompensada. El tratamiento debe considerarse sin retrasos, incluyendo pacientes con cirrosis hepática descompensada y en pacientes con recurrencia del virus de la hepatitis C después de un trasplante hepático. Aquí vemos los regímenes de tratamiento con interferón alfa 2A y con interferón alfa 2B, puesto que la efectividad de los interferones varía, puesto que el interferón alfa 2B es más nuevo. La duración de este va a depender del genotipo del virus de la hepatitis C, pues este tiene 5 genotipos. En el genotipo 1 y 4 el tratamiento debe ser 48 semanas y del genotipo 2 y 3 de 12 a 24 semanas, y en estos periodos se deben de tener un estudio adecuado de las transaminasas y del DNA del virus. El mecanismo de acción de la ribavirina es inhibir la síntesis de RNA mensajero viral y así disminuir la viremia por estos tres mecanismos. El mecanismo de acción del interferón alfa pegilado es la inhibición de síntesis de proteínas. Este ha demostrado disminuir la viremia en la hepatitis B y C y aumentar la seroconversión en la hepatitis B. Para la hepatitis C igual puede haber tratamiento en ausencia de interferón pegilado. Estos regímenes son combinados de antivirales directos para los diferentes genotipos del virus de la hepatitis C. Como último punto tenemos la prevención de la enfermedad, pues sabemos que es una enfermedad prevenible con múltiples factores de riesgo para los diferentes virus de la hepatitis. Y para esto, la OMS recomienda como prevención primaria el establecimiento de sistemas adecuados para la eliminación de las heces humanas, pues es un factor de riesgo. Se recomienda igual el uso apropiado y seguro de las inyecciones, sobre todo en nosotros como personal de salud. Debemos manipular y eliminar correctamente los cortopunzantes y desechos de RPBI. Igual, la prestación de servicios integrales de reducción de daño para los consumidores de drogas intravenosas, en particular mediante el suministro de material estéril en el tratamiento de su dependencia, así como los cribados correctos para el análisis de la sangre donada para el virus de la hepatitis B y C. De igual manera, la prevención de la exposición de sangre durante las relaciones sexuales, sobre todo aquellas de tipo oral, así como el uso correcto y sistemático del condón. También la higiene de manos, incluida la preparación de las manos para la cirugía, el lavado de manos correcto y el uso de guantes, y para la comunidad una adecuada preparación de alimentos e higiene de manos de igual manera. Otro punto es la vacuna contra la hepatitis B. Nuevamente, en nuestro sistema de salud, la hepatitis B se inmuniza desde el nacimiento y después a los 2 meses y a los 6 meses, en el muslo izquierdo en menores de 18 meses y en el brazo derecho en mayores de 18 meses. En el personal de salud, la inmunización contra esta es recomendable cada 5 años, puesto que somos propensos a padecer la enfermedad. La prevención secundaria para las personas infectadas, la OMS recomienda que se debe de informar y asesorar adecuadamente a sus pacientes sobre sus opciones
asistenciales y terapéuticas. La vacunación contra la hepatitis que ese paciente no presente se debe otorgar porque de esta manera prevenimos una coinfección por los virus y así proteger al hígado. El tratamiento médico y temprano adecuado con antivíricos si procede, así como un seguimiento periódico para diagnosticar precozmente la enfermedad hepática crónica y evitar el avance a cirrosis hepática y a malignidad. Ya sabemos que la complicación es el carcinoma hepatocelular primario. Esta es la bibliografía y lecturas consultadas para la elaboración del video y su información. Bueno, eso fue todo por el video. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle pulgar arriba. Nos vemos.